Bienvenidos a este video documental donde hablaremos sobre la época colonial, no sin antes hablar sobre la conquista de México. Comienza cuando Cortés era consciente de su desventaja, inició alianza con totonacos y tlaxcaltecas. Después de fundar la Villa Rica de Veracruz, llegaron a Zempoala y el cacique pactó alianza. En agosto del 1519 partieron hacia el Valle de México. En Tenochtitlán, el 8 de noviembre del 1519, Moctezuma los recibió, pero Cortés lo apresó a pesar de todo lo que les dio. Velázquez envió a Pánfilo de Narváez a Zempoala y tuvo victoria. En mayo del 1520 se realiza la matanza de la Plaza Mayor y los habitantes dirigidos por Cuitláhuac atacaron. Moctezuma murió. El 30 de junio del 1520 ocurre la derrota de los españoles y Cortés regresa a Tlaxcala. En diciembre de 1520 retorna al Valle de México para conquistar pueblos y aislar la ciudad. En mayo del 1521 fue el inicio del sitio de Tenochtitlán. El 13 de agosto del 1521 Cuauhtémoc es aprehendido y Tenochtitlán cae devastada. Cortés organizó tierras conquistadas, repartió el botín y envió a un hombre de confianza para anexar el imperio de Purépecha y pueblos del área. Y así es como termina Tenochtitlán, conquistada por Cortés. Después de la conquista de México, la resistencia militar, hace más de 500 años, una invasión española buscó acabar con su cultura, con su religión, con sus costumbres y tradiciones, pero hubo una batalla que fue una de las más importantes y simbólicas, que fue la del pueblo mexica junto con Tlatelolco, que realizaron la ofensiva del ejército español encabezado por Hernán Cortés. Los que encabezaron esta resistencia fueron los tres tlatelolnis mexicas, Moctezuma, Yucatzin, Cuitláhuac y Cuauhtémoc, pero Hernán Cortés traicionó a Moctezuma porque él no quería ningún acuerdo y lo apresó. Cuitláhuac organizó la defensa de la ciudad que Moctezuma le pidió como último gesto para salvar a su pueblo. Cuitláhuac obtuvo una gran victoria en la noche victoriosa el 30 de junio de 1520. Falleció Cuitláhuac, lo sustituyó Cuauhtémoc, el último tlatoani mexica que fue el símbolo de valentía, dignidad y compromiso hacia su pueblo. Luego, las primeras resistencias al dominio colonial. Desde la colonización, los pueblos indígenas y los africanos esclavizados fueron los que más resistieron a los sistemas campesinos que buscaban dominarlos, pero ellos tenían como objetivo recuperar su libertad y mantener sus costumbres. La resistencia de los pueblos originarios. Los pueblos indígenas fueron los que enfrentaron la conquista y la explotación, liderando rebeliones en varias regiones de América. Algunas de las guerras mapuches en el sur de Chile, que con ellos demostraron la lucha constante contra el control europeo. También militares y culturales, que defendían tradiciones. En la etapa del virreinato hubo una dominación militar y espiritual durante 300 años, desde los siglos XVI hasta el XVIII. También influyeron la religión, el lenguaje, la arquitectura, la cultura y la sociedad. Gobernados por un virrey, uno de los papeles más importantes en esa época desde 1521. No podemos continuar si no escuchamos el tema nuevo orden colonial. La audiencia fueron tribunales de juicio que también ejercían importantes funciones administrativas de gobierno en el virreinato de la Nueva España. Seguidamente seguimos con los virreyes. Por encima de los talentados gobernadores y audicios se encontraban los virreyes, quienes representaban directamente a la corona española en América. Los virreyes eran nombrados por el rey y ejercían un amplio poder político, militar y administrativo sobre sus respectivos virreinatos. Posteriormente seguimos con los capitanes generales y gobernadores. En algunas regiones del virreinato de la Nueva España, los capitanes generales ejercían un control más localizado, siendo responsables de la defensa y el gobierno de una provincia o capitanía general. Seguimos con los alcaldes mayores y corregidores. Estos alcaldes eran designados por el virrey o las audiencias para gobernar una circunscripción territorial denominada Alcaldía Mayor. Sus principales funciones incluían importaciones de justicias, la recaudación de tributos y el mantenimiento del orden público. Después seguimos el régimen municipal. Junto a los anteriores funcionarios, el municipal jugó un papel principal en la organización política y administrativa de la Nueva España. Posteriormente, el gobierno peninsular, finalmente el gobierno de la metrópoli, representados por el rey, la Casa de la Contratación y el Consejo de las Indias ejercían un control centrado sobre las colonias. Y por último, seguimos con el Consejo de Indias. Esta organización asesoraba al rey en la toma de decisiones relativas de los asuntos coloniales, elaboraban informes, emitían dictámenes y formaban políticas que orientaban las administraciones de los virreinatos y las provincias. La conquista y colonización dieron lugar a la organización de una nueva sociedad.
conocidas como clases sociales en la Nueva España. Estas clases sociales fueron gobernadas y dirigidas por los españoles peninsulares, los cuales fueron aquellos inmigrantes llegados de Europa. Muchos de ellos fueron aventureros y soldados desempleados que después de la conquista ganaron títulos como condes, duques, entre otros. Luego de ellos encontramos a los criollos. Eran hijos de los españoles peninsulares nacidos en América. Su origen les impedía acceder a los cargos gubernamentales, seguidos de los mestizos, quienes fueron de origen español e indígena, nacidos fuera del matrimonio y con una posición más pobre, pero no tanto como la de los indígenas, los cuales se convirtieron en siervos o esclavos, obligados a producir riqueza, trabajar y pagar tributo, mientras que los negros, procedentes de África, muchas veces fueron vendidos a los americanos y europeos. Por último, observamos a las castas, identificadas por su origen racial, siendo la clase social más despreciada de la sociedad colonial. Entre ellas encontramos a los procedentes de mestizo y español, llamados castizos, así como también entre mulato y español, conocidos como moriscos. Tras la conquista militar hacia los pueblos indígenas, empezó la evangelización de este nuevo territorio, esto para marcar su dominio a través de la religión católica. A partir de 1524 fue cuando se tuvo una mejor organización para llevar a cabo la evangelización, mismo año en el que llegan las primeras congregaciones religiosas, siendo estas los franciscanos, también conocidos como los 12. Llegarían un poco después los jesuitas, agustinos, dominicos y los mercedarios. El obstáculo más evidente fue la gran variedad de lenguas, que dificultaba la labor de los frailes. Ante esto, sus primeros medios de comunicación fueron por medio de intérpretes, señas y posteriormente aprendieron el náhuatl. Más tarde, implementaron los librillos, conocidos como catecismos testerianos, los cuales consistían en pinturas con textos explicativos en náhuatl, pero a falta de efectividad, renunciaron a estos métodos y se concentraron únicamente en el estudio del náhuatl. La Iglesia en la época colonial llegó a convertirse en la institución más poderosa de Nueva España, después de la corona española, así como ser el principal organismo ideológico vinculado a la monarquía española. Estaba dirigido y controlado por el regio patronato. Su riqueza era incalculable. A este se le dio el nombre de manos muertas, pues no producía riquezas para transformarse en dinero circulante. La Iglesia acaparó riquezas y territorios, intervino con la economía y la distribución de tierras, dominó la conciencia y las costumbres de los hombres, así como contribuyó en la educación, las artes y las ciencias. Una de las instituciones religiosas más importantes en Nueva España fue la Inquisición, establecida el 4 de noviembre de 1571. Su propósito era perseguir y castigar a toda clase de delito contra la fe cristiana. Los indios quedaban fuera de este tribunal y sus faltas eran castigadas por los arzobispos o obispos. Clero regular, clero secular, parte de la conformación de la Iglesia. El clero regular se distribuyó por todo el territorio, iniciaba por los franciscanos, dominicos, agustinos y al finales del siglo XVI, jesuitas. Se caracterizaban por vestir hábitos y vivir en edificios comunes o monasterios. El clero secular ligado a los grupos más ricos y poderosos de la colonia. Los criollos se incorporaban a la carrera sacerdotal por su prestigio social y su seguridad económica. El rol de la mujer. En esa época se encargaban principalmente de las labores domésticas. También eran vistas como protectoras del hogar y educadoras de sus hijos en la fe católica. La educación formal era limitada, pues su rol se centraba en la maternidad. Las mujeres de clase alta podían participar en la vida religiosa, ingresar a conventos o realizar obras de caridad. Ahora el rol del hombre. Ocupaban espacios más relevantes en la vida pública, política, ya sea como sacerdotes, obispos o líderes en la administración. También en el ámbito familiar, eran considerados la autoridad y proveedores del hogar, respaldadas por la Iglesia. Estructura familiar. En la época el matrimonio era una institución sagrada regulada por la Iglesia. La estructura familiar típica era nuclear, promovía valores familiares, tradiciones como la decencia y la crianza en la fe católica. Sobre todo, la conquista de México dejó actualmente la mezcla de culturas y unión de pueblos, su lengua el español y religión catolicismo, desigualdad social y discriminación,
cambios en la economía, pérdida de transformación de culturas indígenas, entre muchos otros.